Estamos en Daniel capítulo 4 en esta noche, Daniel capítulo 4, y hemos tocado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ahora nos toca leer capítulo 4 y solo mencionar, vamos a leer capítulo 5, pero solo mencionar, capítulo 4 va a hablar sobre Nabucodonosor y el juicio de Dios sobre Nabucodonosor, y luego capítulo 5 habla sobre el juicio sobre Belsasar y el rey de Babilonia, el último rey de Babilonia, en capítulo 5. Y estos capítulos van juntos. Entonces, otra vez voy a darles un desafío de leer capítulo 4 otra vez en esta noche, y también leer solos o en su propio tiempo capítulo 5 y ver qué tan paralelos son y dan el mismo mensaje, la misma lección. Pero estamos en capítulo 4 en esta noche. En capítulo 4 y en versículo 1 empieza con Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él está haciendo algunas palabras muy interesantes aquí. Dice en capítulo 1 y capítulo 4 y versículo 1: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Altísimo. Cuán grandes son sus señales, cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Es un poco interesante estas palabras. Muy interesantes estas palabras que tenemos acá. Interesantes porque son palabras dichas que son, ¿cómo se llama? Son palabras que, ¿de quién? De Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor? Es el que, bueno, capítulo 1, robó las cosas del templo de Dios. Y ahora, ¿qué está diciendo sobre Dios? Está diciendo que cuán grandes son sus señales. También entonces en capítulo 2 tenemos a él, o capítulo 3 tenemos a él desafiando entonces a los tres jóvenes y tratando de levantar sus propios dioses. Entonces es ahora muy interesante que este rey pagano está diciendo estas cosas sobre el Dios de Israel. ¿Cómo es posible que él está diciendo estas cosas aquí? Muy interesante esto. Lo más interesante para mí entonces es que estas son las palabras que Dios quisiera que los israelitas dijeran. ¿Entienden? Que ahora en estos momentos Jerusalén está siendo golpeado por el paganismo de los reyes de Judá. Es la actitud que Dios quiere de su propio pueblo. Pero ahora este pagano está levantando el nombre de Dios. De hecho, que mirando la construcción de este capítulo, es muy interesante cómo es este capítulo. Dice que Nabucodonosor está escribiendo esto a todas las naciones, ¿no? Me ha parecido bien, dice en versículo 2, declarar las señales a todas estas personas, que grande es el Dios Altísimo, que grandes son sus señales. Y luego lo que él va a decir es que esto no fue mi primer pensamiento. Y yo voy a decirles cómo es que había cambiado mi pensamiento. Entonces, él va a contar desde versículo 4 hasta versículo 33 lo que había pasado. Es un relato de lo que había pasado a él. Pero luego, entonces, cuando viene y Dios restablece la mente de Nabucodonosor, ahora entonces tenemos a él, dice en versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo, glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Entonces tenemos esta declaración en el principio del capítulo, y tenemos la misma declaración al final del capítulo, y lo que está en medio es lo que había pasado en el pasado.
Es lo que él quiere declarar. Yo quiero decirles por qué soy tan impresionado con el Dios del cielo. Ahora tenemos la pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es que este rey pagano ha venido a esta mentalidad? Lo que pasa entonces es que él tiene un sueño. Dice en versículo 4, una cosa interesante aquí. En versículo 4 dice que yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Quiero pensar sobre estas palabras aquí también. Estuve en mi casa y estuve próspero en mi casa. Yo creo que la Reina Valera, en cambio de decir próspero, dice que enfloreciendo, que para mí entonces que yo no soy bueno en el español, es una palabra muy interesante que parece que es una flor, enfloreciendo. ¿Qué significa esto? Parece que está creciendo, Nabucodonosor, estoy en mi casa y estoy yo enfloreciendo. Es lo que yo que estoy imaginándome, cómo es entonces esto Nabucodonosor. ¿Y por qué tendría esta actitud Nabucodonosor? Podríamos decir que, bueno, hay muchas cosas que había hecho Nabucodonosor con su vida. Y él tiene razón para tener un poco de orgullo, ¿no? Pensando sobre la ciudad de Babilonia en sí, eso sí es un hecho grande que podemos decir, que grande es esta ciudad. Hablábamos en capítulo 1 sobre los jardines colgantes y yo no sé cuándo exactamente él había hecho estos, pero supuestamente eran cosas maravillosas, increíbles. Entonces él hizo esta ciudad y también entonces de hecho que esto es una parte de la puerta de Babilonia. Los arqueólogos han ido para tomar la rompecabezas que era y ponerlo otra vez en orden y restablecer entonces esta puerta. Y yo creo que están en, ¿cómo se llama? Berlín. Están en Alemania, en un museo allí. Es muy interesante porque aquí está, esto no solamente es un puerto azul, bien bonito, pero aquí está una inscripción en la puerta. Dice, yo, Nabucodonosor, puse las bases de las puertas hasta nivel del agua subterránea y las hice construidas de piedra pura azul. Sobre las paredes en el cuarto interior de la puerta están los toros y los dragones, y así los adorné magníficamente con el esplendor lujoso para que toda la humanidad contemple con temor. ¿Qué está haciendo en temor? ¿Qué está haciendo Nabucodonosor? Enfloreciendo, ¿no? Creciendo en su orgullo. Él siente que así yo he llegado. ¡Qué humano soy yo! También podría él pensar sobre sus victorias. Es increíble las victorias que hizo Nabucodonosor. Su papá, bueno, él era el rey antes de él, pero es Nabucodonosor que era el general, que él ganó todo este imperio. Cuando él había ganado sobre Asiria, el imperio que vino antes de Babilonia, él ganó sobre Asiria, ganó sobre Egipto, ganó sobre Jerusalén, ganó sobre todo el mundo, todo este mundo acá. Y es enorme. Tal vez no es tan enorme como Texas, pero es enorme este espacio. Y él tiene todo esto bajo su control. ¿Qué está pensando él? Aquí estoy en mi casa, enfloreciendo. Pero luego entonces nosotros llegamos en versículo 5 y leímos entonces cómo es que él tuvo un sueño. Dice en versículo 5, tuve un sueño que me hizo temblar. Y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. Por lo cual di órdenes que me trajeron ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces
vinieron los magos, los encantadores, los caldeos, y los adivinos, y los conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero a fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en que está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Oh Belsasar, jefe de los magos, ya sé que en ti está el espíritu de los dioses santos, y en ningún misterio te confunde. Declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Yo vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra, y su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaba sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Pero en las visiones de mi mente, vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo, que descendió del cielo y clamando fuerte dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, pero dejen en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se le ha dado un corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, la orden es por la decisión de los santos, con el fin que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces tenemos este sueño, y tenemos algunos dibujos que yo agarré desde el internet, y saber exactamente cómo era el sueño de Nabucodonosor, pero tenemos este árbol que es grande, pero es derribado, este poco de hierro alrededor del tronco. Y luego dice entonces que en versículo 16 que se ha cambiado su corazón de hombre. Ya estamos hablando sobre un hombre en cambio de un árbol. Y le ha dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Yo creo que para nosotros, entonces, no sé qué es tan difícil, Nabucodonosor, sobre su mente, que no es tan difícil este sueño. Por lo menos, especialmente es cuando llegamos, entonces, y Daniel da su interpretación. Es algo obvio que estamos hablando sobre Nabucodonosor, ¿no? Estamos hablando sobre lo que va a pasar con él. De hecho, que dice en versículo 23, en cuanto al vigilante, al santo, o dice en versículo 22, es usted, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte su grandeza, y ha crecido, ha llegado hasta el cielo, y su dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen su tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce, y la hierba del campo,
y que se empape con el rocío del cielo, que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años o 7 tiempos. Esta está la interpretación, oh rey, y este es el decreto. El Altísimo ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer al ganado, como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ustedes hasta que se reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En cuanto a la orden de dejar el tocón con sus raíces del árbol, su reino le será afirmado después que usted reconozca que Él es el cielo, Él que gobierna. Entonces, aquí está la interpretación también. Está hablando sobre Nabucodonosor y lo que va a pasar con Nabucodonosor. Será cambiado, es un árbol grande. Yo creo que la idea de ser un árbol grande es algo obvio, es algo claro, que Nabucodonosor ha venido entonces a ser un gran árbol, un gran fuerza, y puede dar también alimento a todas las naciones. Todos dependen de él. Es él que había entonces hecho este imperio grande, y todos esos países que están bajo de él están dependiendo de Nabucodonosor. Él está fuerte y él sabe de la fuerza que él tiene. Pero Dios tiene planes. Dios tiene planes y él va a derribar a Nabucodonosor para enseñarle una cosa. ¿Cuál es esta cosa? Es una frase muy importante. Yo creo que esta frase es la frase más importante de todo el libro de Daniel. Una frase que encontramos aquí en capítulo 4, en versículos 17, que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Repite esta frase en versículo 25 también. Dice, el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Hay que entender esto. De hecho, entonces en versículo 32, cuando ya vamos a leer entonces sobre lo que va a pasar con Nabucodonosor, tenemos la frase otra vez: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y ahora mira, saltando hasta capítulo 5. Capítulo 5 tenemos a Belsasar, y Belsasar también es muy orgulloso en su forma de actuar, y viene entonces Daniel para decirle que no has aprendido, que dice en versículo 21, que no has aprendido lo que pasó con Nabucodonosor, que él tuvo que reconocer que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. El otro día platicamos sobre la repetición en la Biblia, que cuando hay repetición hay que decir, bueno, hay un punto aquí. Es como la luz, no, luz roja, no, la luz, no sé, una luz brillante para llamar nuestra atención. Aquí está el punto. Aquí está el punto de todo el libro. Nosotros tenemos esto aquí para que nosotros podamos leer cómo es que Dios derribó al rey más grande de todo el mundo. Y es Dios que domina en el reino de los hombres. Es la lección también para el pueblo de Dios. Leyendo más adelante, ya leímos un poco sobre esto, que Daniel da una explicación de todo eso. Pero es algo interesante cuando él da la explicación, los pensamientos de Daniel. No leímos esto, pero en capítulo 4 otra vez. Capítulo 4, el versículo 19. Mira la reacción de Daniel cuando él escucha esto. Dice en versículo 19: entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. Oh rey, le dijo Belsasar, no dejes, el rey le dijo, Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Belsasar,
sea el sueño para los que lo odien a usted y su interpretación para sus adversarios. El árbol que vio y se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y era visible por toda la tierra. Él dice que eres tú. ¿Cuál es la reacción de Daniel? Es muy significativo esto. ¿Cuál es la reacción? Él se turbó. Para mí eso es una sorpresa. Porque ¿qué ha hecho ese rey contra Daniel? Lo robó de su casa, ¿no? Y ahora está listo Nabucodonosor para destruir el templo. ¿Cómo está turbado Daniel aquí? Si fuera yo, tal vez yo diría, yes. Sí, ahora sí, Nabucodonosor, vas a recibir lo que mereces. Pero interesante que él se turbó. Y de hecho que mira lo que él dice en versículo 27. Cuando él escuchó esto, él dice: por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato, ponga fin a sus pecados, haciendo justicia y sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. ¿Cuál es la actitud de Daniel? En cambio de mirar a sí mismo y mirar que esto sí ahora es la victoria para nosotros, él está mirando a su enemigo y diciendo: hay que arrepentirse, hay que buscar la misericordia para los pobres. Es muy interesante esto. Es interesante que Daniel no es de Babilonia, pero él tiene cierto respeto para Nabucodonosor y él quiere lo mejor para él. ¿Tiene un amor Daniel para Nabucodonosor? Es increíble esto. Me recuerda de las palabras de Jesús, quien nos desafía diciendo que nosotros aunque cristianos tenemos que amar a nuestros enemigos, orando por el bienestar de nuestros enemigos. Es interesante que también Daniel no es de Babilonia, pero él respeta Nabucodonosor. También podríamos decir lo mismo, que otra aplicación. ¿Somos de este mundo? Pues como cristianos no somos de este mundo. ¿Somos de los Estados Unidos? Pues vivimos aquí, pero no somos de aquí. Podría ser nuestra actitud, ¿no? Yo soy de otro reino. Yo no tengo que respetar las leyes acá. Yo no tengo que respetar el rey acá. Pero mire cómo está Daniel. Él mira entonces que él está en esta situación. Él es un cautivo, pero ahora está poniendo respeto. Yo creo que entonces, aun como cristianos, aunque nosotros no somos de acá, no somos de este mundo, somos de los cielos, aun estando acá, nosotros tenemos que, uno, respetar los gobernantes que hay. Y número dos, tenemos que tener un cierto amor para los alrededor de nosotros. Amor para nuestros vecindarios, amor para nuestras ciudades. Y un deseo para ver el bien de los que hay alrededor de nosotros. Yo creo que hay muchas aplicaciones para nosotros en estos textos. La actitud de Daniel es muy increíble. Pero luego entonces dice entonces que Nabucodonosor parece que se arrepienta. Por lo menos entonces dice en versículo 28, cuando él escucha la voz de Daniel, dice que no pasó todo esto inmediatamente. Dice en versículo 28, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia. Voy a pausar ahí solo para hacer el punto que no pasó esto inmediatamente. 12 meses, un año más. Me pregunto si en este momento entonces Nabucodonosor, escuchando la voz de Daniel, se arrepintió, cambió su vida un poco.
Pero en realidad se cambió. Ya después, 12 meses más tarde, ya miramos entonces el rey en versículo 30 reflexionándose otra vez, enfloreciéndose, y dice: ay, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real de la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Enfloreciéndose otra vez. Y aun cuando está diciendo estas palabras, aún estaba la palabra, dice en versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, a quien lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como el ganado del cuerpo. Como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y las uñas como las de las aves. Pero a fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En este momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Increíble lo que ha pasado con Nabucodonosor. Él se arrepienta, pero solo arrepienta después, en verdad, después de su castigo. Me pregunto si él había cambiado un poco su acción antes. 12 meses había pasado. Pero él luego vuelve a pecar otra vez, enfloreciéndose, siendo orgulloso de sus victorias. Se arrepienta cuando llega lo más bajo posible. Es algo triste que muchas veces esto pasa con nosotros, ¿no? Me recuerda de los proverbios, cuando la mujer sabia sale para gritar allí en la esquina, y está diciendo que escúchanme, y todos están pasando ignorándola. Así es la palabra de Dios muchas veces, ¿no? Gritando, invitando, ¿y por qué no están escuchando? Dios está llamando, Jesús está invitando. ¿Qué hacemos nosotros? Otro día. Y luego, como el hijo perdido, pródigo, cuando él estaba en su momento más bajo, por fin él busca a Dios.
Es algo triste que nosotros no entra la sabiduría muchas veces hasta que viene entonces un castigo grande, una disciplina grande. Si somos sabios, ¿qué vamos a hacer? Escuchar ya. No hay que esperar hasta que algo horrible pase en mi vida. Hoy es el día de la salvación. Y hoy podemos cambiar quiénes somos nosotros. Hoy podemos dejar nuestra soberbia. Hoy podemos humillarnos ante el Altísimo. O vamos a esperar hasta ya que Dios va a enviar una disciplina. O hasta ya. Está demasiado tarde. Dios tuvo misericordia sobre Nabucodonosor. Y de hecho que en versículos 34 hasta 37, Nabucodonosor reconoce otra vez entonces a Dios. Y qué grande es Él. Otra vez increíble estas palabras que Él dice sobre qué grande es Dios. De hecho que el libro de Daniel es parte del punto del libro de Daniel. No vamos a tomar el tiempo, tal vez sí vamos a hacer el tiempo para hacer esto. Porque estos capítulos yo creo que fue número 2, que aquí en esta sección, con capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, al terminar casi cada uno de estos capítulos, ¿cómo terminan? Con alabanza de parte de ¿quién? Del rey en sí. Capítulo 2, por ejemplo, nosotros leímos ahí, ¿qué dijo entonces Nabucodonosor cuando él había recibido este mensaje? Dice entonces versículo 47, el rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Capítulo 3 también, cuando estamos hablando sobre los tres amigos, ¿qué dijo Nabucodonosor? Nabucodonosor empieza en versículo 28. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y luego él dice que él ha librado a sus siervos que confiado en él. También él dice en versículo 29, por tanto proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Capítulo 4 también tenemos esta nota de Nabucodonosor levantando el nombre de Dios. Llegamos a capítulo 5 y aquí no tenemos entonces, tal vez entonces el rey ni tiene tiempo para alabar a Dios. Pero viene entonces el nuevo reino para batallar entonces contra Babilonia, y el rey Belsasar es matado en esta misma noche. Entonces capítulo 6 llegamos y mira lo que dice Darío en capítulo 6. Y en versículo 26, de parte mía se proclama un decreto de que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante de Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Dios del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro de Persia. Entonces, ¿qué dice en versículo 26 hasta el versículo 27? El rey mismo, ahora estamos hablando sobre que 70 años más tarde, pero Darío ahora está alabando a Dios, alabando y glorificando a Dios. Capítulo 7, no tenemos tanto entonces que un rey dando gloria a Dios. En capítulo 7 es la visión de Daniel en sí. Pero lo más importante, o lo importante, conectándolo con los otros capítulos, ¿dónde está el anciano de días? Él está sentado en su trono. Está mostrando su autoridad sobre todos los reinos. Lo que quiero decir entonces es que
el mensaje de todos esos capítulos quiere mostrar entonces cómo es que Dios es rey de todo el universo. Él es rey de todos los reyes, hasta que los reyes de las naciones en sí están mirando la gloria de nuestro Dios. Si esos reyes paganos están mirando la gloria de Dios, ¿cuál es el mensaje entonces para el pueblo de Dios? Ellos deben también reconocer y entender quién es Él. Son los capítulos que son escritos entonces en arameo como un mensaje para los reyes de la tierra. Y luego capítulo 8 hasta capítulo 12 será entonces un mensaje, tal vez podemos decir, un mensaje para el pueblo de Dios en hebreo, para decirles entonces lo importante o lo que va a hacer Dios entonces con el pueblo en el futuro. Pero regresando a capítulo 4, quiero darles entonces algunas aplicaciones que yo veo que son muy importantes para nosotros. En Daniel capítulo 4, unas aplicaciones, algo tal vez entonces algo muy obvio, algo muy sencillo, pero es algo que nosotros debemos entonces recalcar en nuestra vida también. Uno, el orgullo es una abominación para Dios. De hecho que es algo interesante cuando estamos pensando sobre Nabucodonosor. ¿Cuál fue el pecado de Nabucodonosor? No dice aquí, puede ser que sí, pero no dice aquí que estaba cometiendo adulterio. No es lo que enfatiza aquí. No es que él está entonces cometiendo homicidio. Bueno, es el rey, entonces tal vez entonces él hizo muchas cosas incorrectas. Pero es interesante que para mí que está enfatizando este hecho que estaba orgulloso y que no estaba dando lugar a Dios. ¿Qué dice el pasaje en el proverbio sobre las abominaciones? Son 6 abominaciones para Jehová, ni 7, son 7 que son abominaciones. ¿Y cuál es el primero? Los ojos soberbios, que miran con orgullo. El orgullo es algo muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. De hecho, es algo tan peligroso porque es la base de todo el pecado. ¿Por qué es que nosotros pecamos? La razón por la cual nosotros pecamos es por el orgullo. Porque nosotros pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios. Esto fue entonces la equivocación de Eva, ¿no? En el huerto. Ella está pensando, ella sabe lo que es entonces el plan de Dios, pero ¿qué dice ella? Bueno, pero parece bonito el fruto. Y sí, tengo un poco de hambre. Y yo puedo alcanzar la sabiduría y yo puedo hacerlo ahora. Y pensando entonces en su propio camino, alcanza orgullosamente y toma la fruta. ¿Cuál es el pecado de comer el fruto? Bueno, rechazar lo que dijo Dios. No era tanto sobre el fruto tal vez en sí, sino rechazar la sabiduría de Dios, rechazar el mandamiento de Dios. Es el orgullo que yo pienso que yo sé mejor que Dios. Y es así con nosotros cuando nosotros pecamos. Yo pienso que, bueno, entonces yo sé lo que es correcto, pero yo pienso que yo puedo encontrar la satisfacción mejor en mi propia forma. Pero viene entonces a ser que algo tan fácil para tener en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros somos orgullosos por las cosas tan necios? Y de hecho que el orgullo entra aún en los tiempos más sagrados. Nosotros estamos adorando y luego yo empiezo a cantar y dirigir los himnos y pienso sobre los hermanos tal vez están mirando qué tan bueno soy para dirigir los himnos, ¿no?
Aquí estoy dirigiendo. Escuché de un hermano que estaba dirigiendo los himnos y él quiere mostrar y él está cantando y él levanta la mano y empieza a caminar por todo el edificio mostrando qué tan bueno es él para acá. ¿Y qué está haciendo él? ¿Quién es él? Enfloreciendo mientras está cantando los himnos. Qué chistoso, ¿no? ¿Quién pensamos que somos nosotros? Pero quiero decirle que los predicadores son los peores. Ellos empiezan a predicar y ellos pensando, ¿qué están pensando la gente sobre el mensaje? ¿O qué están pensando sobre cómo estoy dando el mensaje? ¿Qué están pensando? Y ni están pensando sobre el mensaje en sí. O tal vez empiezan a compararse entonces con los otros predicadores. Ahora yo quiero ver que Israel está mirando. Yo digo todo esto en una forma chistosa, pero ¿sabe qué? Es la verdad. Y es triste. Necesitamos entender que no somos nada. Pero nosotros ahora vivimos en una sociedad que trata de levantar este orgullo en nuestros jóvenes. Levantarlo y decir, tú eres, sí, el mejor básquet. Tú eres el más guapo. Y ponemos entonces los espejos enfrente de nuestras jóvenes para que miren su cuerpo. Y aquí. Y es puro orgullo. De hecho, que cuando nosotros somos como cristianos, debemos entender, quiero entonces enfatizar, decir, no importa, tener un espejo es una buena cosa, ¿no? Para que podamos arreglar entonces lo que está cayendo de mi boca. Pero podemos también entonces caer en este orgullo. Algunos hermanos que yo he conocido que ponen tanta importancia en cómo parece entonces todo mi cabello. Tanta importancia, son del mundo. Tanta importancia que soy tan fuerte, yo voy al gimnasio y mire esto, tanto orgullo. Tantos hermanos que han puesto sus ojos en, mira el carro que yo tengo. No importa lo que es. Necesitamos entender que no somos nada. Y es Dios que da todo tesoro, cada tesoro, toda buena dádiva de los cielos. Es a Él que debemos dar la gloria y el honor. Tenemos que tener mucho cuidado y no ser orgullosos. Otra aplicación también en este capítulo que yo creo que es muy necesario para nosotros es ver que Dios controla las cosas grandes de la vida. Dios controla las cosas grandes de la vida. Especialmente cuando ya hemos visto entonces cómo es que Él controla las naciones. Hemos visto eso en capítulo 2, ¿no? Qué increíble que Dios puede levantar una nación. ¿Y cómo lo hizo? Cambiando los eventos, cambiando la historia, haciendo solo lo que Él quiere hacer. ¿Cómo es posible? Dios puede controlar las cosas grandes de la vida. Es increíble nuestro Dios. Pero aún más increíble para mí es que Dios también controla las cosas pequeñas de la vida también. Uno pensando que Dios, siendo tan grande, mirando desde los cielos, no tiene tiempo para las cosas pequeñas. Ni tiene un microscopio suficiente grande para ver a mí. ¿Qué tan insignificante soy yo? Pero en este capítulo está cambiando este rey y la vida de ese rey, derribándolo, hasta que está poniendo sueños en su mente. Es increíble a mí entonces pensando sobre nuestra vida. Me da mucho confianza, mucha alegría a saber que Dios está en control de las cosas grandes de esta vida. Vivimos entonces en un país que da mucha preocupación, ¿no? Hay muchas cosas que están cambiando. Aún en mi vida, yo soy joven todavía,
Yo digo. Pero ha cambiado tantas cosas. Y ustedes que ya tienen muchos más años, han visto aún más que yo. ¿A dónde va este país? ¿A dónde va esta sociedad? Tenemos tantas preocupaciones sobre esta vida y dónde estamos. Pero yo puedo tener la confianza que es Dios que reina, que domina en los reinos de los hombres. Y lo que va a pasar es lo que va a pasar. Nosotros preocupamos tanto sobre quién será el presidente ahora, quién será el gobernador ahora, quién será. Y estamos tan preocupados. Mira, qué tan preocupados son las personas en el mundo. Que cuando no va a la elección en su manera, es el fin del mundo. Será el fin del mundo cuando Dios quiere. Y nosotros estamos bajo el cuidado de sus manos. Pero qué bonito es que Dios no solamente controla quién está allí en la oficina en Washington, sino que también está afectando mi vida. Hasta que Él sabe cuántos pelos hay en mi cabeza. Él sabe cuáles son mis necesidades, aún mejor que yo. Y Él está escuchando mis oraciones cuando estoy humilde para buscarle y ponerle en su lugar, en el trono de mi corazón. Es increíble nuestro Dios. También es increíble mirar la misericordia de Dios. Bueno, es un capítulo sobre el juicio, ¿no? Cómo es que Dios viene para mostrar el poder que Él tiene contra Nabucodonosor. Pero, ¿qué hizo Dios con este don? Que después de restablecer su corazón, o después de pasar todo esto, dice entonces cuando Él por fin Él recobró su razón y Él miró entonces y bendijo al Altísimo, y por fin entonces Dios le dio otra vez su lugar, su trono. Es increíble esto, porque si yo fuera Dios, y qué bueno que no soy, pero si yo fuera Dios, ¿qué haría yo con este Nabucodonosor? ¿Cuántas veces estará enfloreciéndose, jactándose de todo lo que yo hice? Ahora ya basta ya. Y ¡pah! ¿Podría hacer esto Dios? Sí. ¿Merece Nabucodonosor un segundo chance? No. Pero Dios en su misericordia extienda su misericordia a Nabucodonosor, este pagano de todas las personas, ¿no? El que había derribado su propio templo y ahora está dando su lugar otra vez. Es increíble la misericordia de Dios. Y es bonito que algo que debemos nosotros también aprender. Debemos recalcar el juicio de Dios. Que Dios es un Dios de ira. Pero también entonces debemos entender que también Dios está dándonos por su misericordia oportunidades para arrepentirnos. No seamos tan orgullosos diciendo que yo tengo todo el tiempo de la vida. El tiempo está corto. Y puede ver cuando todavía estamos diciendo estas palabras que Dios viene para decir, ya te toca. Ya es tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar nosotros? Dios es un Dios de misericordia, está dándonos entonces un chance, aún en esta noche. Dios nos muestra en este capítulo que nosotros no tenemos control de nada en esta vida. Nabucodonosor está arriba de todo el mundo. Y Dios lo quitó de su lugar. Es increíble que la única cosa
en realidad que yo puedo controlar en esta vida es mi corazón. Es mi actitud hacia Dios. La pregunta para nosotros en esta noche: ¿qué voy a hacer con mi corazón? Dios dice, es algo increíble. Dios me da ¿cuál es la palabra? Libre albedrío. Él dice, entonces yo voy a controlar todo lo demás, pero tú puedes controlar solamente tu actitud, tu corazón. El libre albedrío. Pero lo que Él hace es increíble. Te doy el derecho de elegir, pero ahora te doy el derecho de dirigir su propio corazón, pero ahora dámelo. Tienes entonces este derecho, el libre albedrío, pero ahora dámelo. Dios quiere que nosotros estemos tan humildes para decirle a Él: no puedo controlar mi vida. Yo tengo entonces la elección, pero ahora elijo a Dios. Así será entonces su elección. Yo creo que nosotros vamos a tener un canto final y vamos a ser dirigidos en este canto. Y usualmente es un canto de invitación, ¿no? Mientras cantamos este canto, yo creo que esta historia es una buena historia para estar pensando: ¿estoy yo orgulloso? ¿Estoy listo yo para los cielos, para el juicio? Busquemos nosotros la misericordia de Dios ahora y pongamos a Él en su lugar correcto. Gracias, hermanos, por su atención.